No era droga, era algo peor. Harfuch destapa tráfico humano en México. El convoy fue interceptado en silencio. Sin sirenas. Sin disparos. Lo que parecía un operativo más contra el narcotráfico se convirtió en una de las escenas más desgarradoras que hayan presenciado las fuerzas de seguridad en los últimos años. Dentro de los tráileres no había droga. No había armas. Había niños. Niñas. Adolescentes. Todos sedados. Todos etiquetados como si fueran mercancía. Fue Omar García Harfuch quien lideró este operativo. Pero lo que encontraron no era solo un crimen. Era un sistema. Un engranaje perfecto de corrupción, impunidad y barbarie que llevaba años funcionando a plena luz del día. La red usaba permisos oficiales, camuflajes legales, empresas registradas y complicidad institucional para mover personas como si fueran paquetes. Y lo más alarmante, con participación del SAT, el INM y funcionarios de alto rango. La investigación comenzó con una sospecha. Un traslado sospechoso. Una empresa que no cuadraba. Grupo Abarca S.A., una supuesta transportista con oficinas vacías, cuentas infladas y contratos con entes federales. Era la pantalla. La fachada. La tapadera de un sistema que reclutaba menores en comunidades rurales, los trasladaba drogados en compartimentos ocultos y los entregaba en puntos de distribución disfrazados de casas hogar, albergues o fundaciones sin registro. La operación fue planeada durante semanas. Inteligencia en campo. Seguimiento satelital. Escuchas telefónicas. Y cuando por fin se tuvo todo listo, Harfuch no dudó. Lo interceptaron en la autopista federal, cerca de San Juan del Río. 5 tráileres. 142 personas. 85 de ellas menores de edad. Algunos tenían marcas con pintura en los brazos. Azul, rojo, verde. Las etiquetas indicaban el destino. Como si fueran cajas. Como si fueran productos. Pero lo más perturbador no fue el hallazgo. Fue lo que dijeron los registros internos. Las bitácoras indicaban entregas semanales. Fechas. Rutas. Contactos. Y pagos. Todo operaba con una eficiencia que solo se logra cuando hay respaldo oficial. Desde aduanas hasta inspectores de caminos. Desde directivos de empresas hasta jefes de zona del INM. Todos conectados. Todos en silencio. Hasta ahora. Harfuch lo dijo sin rodeos, esto no es trata común. Esto es tráfico humano institucionalizado. No vamos a detenernos. Y con eso, encendió una bomba. Porque ya no estamos hablando de un cártel. Estamos hablando de un sistema que vende carne humana bajo contratos legales. Un modelo de esclavitud moderna avalado por documentos firmados y sellos oficiales. Las imágenes filtradas horas después del operativo fueron devastadoras. No eran escenas de una película. Eran cuerpos pequeños, acurrucados en espacios sin luz, atados con correas industriales, algunos con heridas en las muñecas. Otros, completamente inconscientes, con restos de sustancias sedantes aún visibles en la ropa. Había listas. Hojas impresas con nombres falsos, números de serie, rutas de entrega y notas como, prioridad alta, cliente confirmado, requiere doble dosis. ¿Quién puede redactar eso y seguir respirando? En el centro de esta maquinaria apareció un nombre repetido en varias bitácoras, el Topo. No era un caporal de campo, ni un conductor cualquiera. Era el responsable de logística. Un exagente con vínculos militares, desaparecido desde hace años del radar oficial, pero activo en los registros internos de múltiples empresas pantalla. Fue el quien diseñó el sistema de doble compartimiento en los tráileres. El quien diseñó los códigos de colores. El quien definía los destinos de cada niño como si fueran mercancía electrónica. Cuando Harfuch ordenó que se emitiera su ficha roja, ya era tarde. El Topo había abandonado su último domicilio hacía 3 días. Pero lo que dejó atrás fue suficiente para confirmar lo impensable. Existían contratos firmados entre estas empresas fachada y entidades públicas. El Estado, al menos algunos de sus órganos, estaba pagando, indirectamente, el transporte de víctimas de trata bajo conceptos de asistencia humanitaria y servicios logísticos integrales. Más allá del horror físico, lo que se reveló fue una red de control mental y operativo. A muchos de los menores se les había dicho que serían adoptados. A otros, que iban a recibir atención médica en la capital. Todos fueron alejados de sus familias con engaños. Y luego, reubicados en campamentos clandestinos donde recibían instrucciones, drogas y etiquetas. En esos lugares, conocidos como centros de reclutamiento infantil, los menores eran clasificados según edad, complexión y perfil de utilidad. Y cada semana, salía un nuevo lote.
¿Quién mantenía esos centros funcionando? Esa es la pregunta que ahora quema en los escritorios del gobierno. Porque si existían, si operaban con alimentos, electricidad, personal, alguien firmaba las órdenes de compra. Alguien autorizaba los fondos. Alguien revisaba los reportes. Y Harfuch, al exponerlo, ha arrastrado la verdad hasta la superficie. No estamos hablando de trata tolerada. Estamos hablando de trata financiada. Por eso, este operativo no ha cerrado el caso. Lo ha abierto como una herida expuesta. Porque si el topo era el que movía, hay otros que mandaban. Y esos aún no tienen rostro público. Mientras los medios apenas comenzaban a digerir el horror del hallazgo, Harfuch ya tenía en sus manos los primeros resultados forenses, las rutas de blanqueo y las filtraciones internas. Lo que descubrió lo obligó a ir más allá del operativo. Porque los tráileres no eran simples vehículos aislados. Estaban registrados con placas legítimas, facturas activas y permisos firmados desde oficinas del propio gobierno federal. Y detrás de esos sellos, emergieron dos siglas que hoy se repiten con escalofrío: SAT-INM. El Servicio de Administración Tributaria, según la investigación, aprobó sin revisión la creación de al menos 7 empresas utilizadas como fachada por la red. Todas con registros limpios, giros comerciales como logística, distribución agroalimentaria, servicio humanitario o transporte refrigerado. Nadie revisó quién era el dueño. Nadie cuestionó que, en realidad, no tenían oficinas físicas ni empleados registrados. Pero todas recibieron clave de operación, permisos fiscales y acceso a rutas comerciales prioritarias. Y del otro lado, el Instituto Nacional de Migración, el mismo que supuestamente protege a los migrantes, permitió con sellos oficiales el paso de más de 200 tráileres en lo que va del año. Algunos de esos vehículos eran conocidos por contener carga ilegal, pero fueron marcados como traslado de ayuda humanitaria en puntos de inspección clave. Hay reportes internos que muestran cómo agentes del INM recibían llamadas desde líneas institucionales con órdenes precisas: déjalo pasar. Es parte del protocolo. ¿Qué protocolo incluye niños dopados con etiquetas de color? Al cruzar las rutas de los tráileres con los registros de peaje, Harfuch detectó coincidencias alarmantes. En al menos 11 ocasiones, vehículos de la red pasaron por casetas federales escoltados por patrullas locales. ¿Protección? ¿Complicidad? ¿O ambos? Las cámaras de esos tramos ya están bajo análisis. Y aunque los rostros aún no tienen nombres oficiales, ya se sabe que algunos funcionarios de nivel medio están bajo vigilancia y podrían ser detenidos en las próximas horas. Pero esto no es solo un operativo con consecuencias administrativas. Es un sismo político. Porque si el SAT validó los documentos, y el INM garantizó el paso, entonces hay niveles superiores involucrados. No basta con culpar a inspectores de caseta. Alguien dentro de los despachos firmó esos acuerdos. Y ahora, el país entero está viendo quién va a dar la cara. Harfuch, sabiendo lo que venía, se adelantó. Dijo públicamente: esta red se alimentó del poder. No vamos a proteger a nadie, sin importar el cargo que ocupe. Con eso, rompió la barrera que otros no se atreven a cruzar. Porque una cosa es capturar criminales. Otra, es exponer a quienes desde un escritorio los hicieron intocables. Cuando Harfuch dio la conferencia de prensa, los reporteros notaron que algo había cambiado. Su tono no era técnico. Era personal. Su rostro no mostraba triunfo, sino furia contenida. Dijo frases que normalmente no se pronuncian desde una tarima oficial: esto es esclavitud del siglo XXI. Esto es institucional. Esto es monstruoso. Y en ese instante, todo México entendió que no estábamos ante un caso común. Estábamos ante el desgarre total de una mentira construida por años. Las reacciones fueron inmediatas. Dentro del Congreso, senadores de oposición exigieron que se abra una comisión independiente para investigar el papel del SAT y del INM. Algunos incluso pidieron la suspensión inmediata de sus titulares. Pero lo más llamativo fue el silencio del Ejecutivo. No hubo mensaje de respaldo. No hubo mención directa al operativo. Solo un boletín escueto que hablaba de preservar el Estado de Derecho y no politizar la investigación. Ese silencio pesa, porque lo que Harfuch acaba de hacer afecta a estructuras que están en la cúspide del poder. Empresas con contratos millonarios. Entidades con acceso a datos biométricos. Departamentos con personal entrenado para desviar auditorías. Esto no es solo crimen. Es sistema. Y quien lo denuncie, lo enfrenta solo. Ya han comenzado los movimientos de contención. Funcionarios que horas antes compartían fotos con Harfuch, hoy evitan mencionar su nombre. Asesores de alto nivel están eliminando correos, limpiando historiales,
revisando sus vínculos pasados con las empresas pantalla que aparecen en el expediente. Y mientras eso ocurre, un equipo especial de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, ya detectó desvíos superiores a los 400 millones de pesos en contratos asignados entre 2020 y 2024. ¿Destino? Asistencia social para migrantes vulnerables. Realidad: red de trata con camuflaje oficial. Pero el riesgo ya no es solo para las víctimas. Ahora lo es para Harfuch. Porque al romper la línea, se convirtió en objetivo. No solo de los criminales, sino de quienes construyeron sus carreras y fortunas gracias a esta red. Ya hay reportes de vigilancia irregular sobre su equipo más cercano. 2 miembros de su unidad solicitaron protección adicional. Y hay temor real de que intenten desarticular la investigación desde adentro, retrasando procesos o filtrando documentos claves para entorpecer acusaciones. A pesar de todo, él sigue firme. Reforzó la seguridad de las instalaciones donde están resguardadas las víctimas. Ordenó que los expedientes no sean manipulados sin doble firma. Y ha insistido en que cada declaración de los menores sea resguardada con máxima confidencialidad, porque algunos ya reconocieron a funcionarios públicos como parte de la cadena de traslado. Esos testimonios aún no han salido a la luz. Pero si lo hacen, podrían destruir carreras políticas enteras. Lo más escalofriante es que esta red tenía previsto otro traslado. Otro convoy. Otro lote de carga viva que iba a salir la semana siguiente. El operativo lo evitó por horas. ¿Cuántos más se habrían perdido si Harfuch no actuaba? ¿Cuántos años más habría seguido operando este sistema? El país está en shock. Y con razón. Porque en un territorio donde la impunidad ha sido rutina, esta vez alguien metió las manos hasta el fondo y sacó los nombres que nadie quería tocar. Mientras el país intentaba procesar el impacto de las revelaciones, la figura de El Topo emergía como el engranaje más complejo y temido del sistema. No era un criminal común. Tampoco un desertor. Era un estratega. Es militar con formación en logística táctica, inteligencia operativa y manejo de redes de seguridad. Según registros internos a los que Harfuch tuvo acceso, El Topo no solo coordinaba el traslado de menores, también diseñaba la ingeniería financiera que hacía invisible el dinero sucio. Tenía acceso a software de facturación avanzada, utilizaba empresas constituidas en paraísos fiscales, y contaba con una red de prestanombres que incluía a exfuncionarios, familiares de jueces y asesores externos de dependencias públicas. Era un arquitecto del mal, que sabía exactamente qué botones apretar para que nadie hiciera preguntas. Su nivel de precisión era tal que los informes de entrega incluían tiempos de ruta optimizados, puntos ciegos en carreteras, nombres de agentes aduanales confiables y hasta montos exactos de sobornos por región. Una red tan estructurada no se crea en un año. Esto venía operando desde al menos 2 administraciones atrás. Y eso es lo que ahora tiene al sistema en jaque. Porque si se demuestra que altos mandos sabían y no actuaron, lo que comenzó como un caso de trata podría convertirse en una crisis de Estado. Pero lo más delicado aún está por contarse: la conexión internacional. Harfuch confirmó que, entre los documentos asegurados, había órdenes de entrega para rutas que cruzaban fronteras. En especial hacia Texas, Arizona y Nuevo México. Las víctimas eran transferidas con documentos alterados, usando códigos del sistema migratorio mexicano. La red tenía vínculos con ONGs falsas en la frontera que servían de puntos de recepción bajo fachada de atención humanitaria. Muchas de ellas ya están siendo investigadas por autoridades de EU, pero otras aún operan. Las autoridades estadounidenses, al recibir los primeros informes oficiales del caso, solicitaron acceso inmediato a los expedientes. Lo que encontraron les revolvió el estómago: menores con chips implantados bajo la piel, rastreadores GPS y formularios con nombres de clientes recurrentes en el extranjero. Sí, clientes. Porque este no era solo un traslado ilegal. Era un negocio internacional de explotación humana. Y mientras todo esto explota, en silencio, los aliados políticos de Harfuch comienzan a desaparecer. Algunos lo hacen con cautela, diciendo que el caso debe investigarse con responsabilidad. Otros simplemente borran su rastro, eliminan fotos, guardan silencio. Porque saben que si El Topo cae, y ya hay pistas claras de su ubicación, podría negociar su vida a cambio de información. Y esa información puede hundir a más de uno. La comunidad internacional ya está observando. Naciones Unidas ha solicitado informes. Organismos de derechos humanos piden acceso a las víctimas. Y en redes sociales, el país entero exige justicia. Pero Harfuch sabe que este tipo de redes no se derrumban de golpe. Se derriban pieza por pieza. Y él ya empezó. Mientras la investigación avanza, el país se encuentra dividido entre la incredulidad y la rabia.
Porque lo que se ha revelado ya no puede encasillarse como un caso aislado ni como una red más de trata. No. Esto es una estructura integrada, validada por documentos legales, protegida por sellos oficiales y nutrida por años de negligencia o complicidad. Es, en otras palabras, un espejo oscuro de lo que se convirtió el aparato estatal en algunos rincones del país, un sistema donde se legalizó lo monstruoso. Las víctimas rescatadas han comenzado a hablar. Bajo protección psicológica, algunos menores han dado detalles que estremecen. Hablan de lugares con paredes negras, sin ventanas, donde eran entrenados para obedecer sin hablar, donde los sedaban para el traslado y les enseñaban frases básicas en inglés dependiendo de a dónde iban. Hablan de supervisores con uniformes falsificados del DIF, del INM, incluso de la Marina. Lo que describen no es solo una red de trata, es una operación militarizada del crimen disfrazada de asistencia social. Y mientras eso ocurre en salas protegidas, en el Congreso se intenta controlar la narrativa. Algunos sectores proponen darle vuelta a la página y no utilizar el dolor como arma política. Otros, más osados, intentan responsabilizar a Harfuch por el daño institucional que provocó al exhibir los nombres sin filtros. Es decir, lo culpan no por el crimen, sino por decir la verdad. El sistema está herido y ahora quiere morder. Al interior del gabinete, la presión es insostenible. 2 subsecretarios presentaron su renuncia en menos de 48 horas tras ser vinculados indirectamente con contratos firmados por Grupo Abarca. Otros han sido llamados a comparecer ante organismos internos, pero ya comenzaron a llegar con amparos bajo el brazo. Todos saben que la siguiente etapa de la investigación va a tocar estructuras de poder que nunca antes se habían expuesto públicamente. Harfuch, por su parte, sigue trabajando. No concede entrevistas. No se distrae con los ataques. Su equipo ha blindado los expedientes y ha solicitado apoyo internacional para proteger a los testigos clave. También se está negociando el traslado de los menores rescatados a centros humanitarios fuera del país, donde puedan comenzar un proceso de recuperación real, lejos de los ojos que los ven como evidencia y no como personas. Lo que viene es más grande que un juicio. Es una depuración. Porque ya no se trata solo de atrapar a El Topo o cerrar oficinas fantasmas. Se trata de abrir los ojos del país ante algo que estuvo siempre a la vista, pero que nadie quería ver. Y ahora que salió a la luz, ya no hay forma de apagarla sin quemarse. Los expedientes filtrados desde las unidades especiales han comenzado a circular entre periodistas independientes, organismos internacionales y agencias de seguridad extranjeras. Lo que contienen no son suposiciones, son pruebas. Transferencias electrónicas entre cuentas limpias, fotografías de menores con códigos QR pegados en sus ropas, manuales operativos con frases como proceso de sedación según edad y nivel de prioridad para mercado extranjero. Son documentos fríos, clínicos, sin emoción. Como si en vez de tratarse de niños, hablaran de maquinaria. Uno de los hallazgos más siniestros fue un archivo nombrado Ciclo Operativo 2024. En él se detallaba cómo, mes a mes, debían trasladarse entre 120 y 180 personas, la mayoría menores, a diferentes puntos de entrega. Cada lote tenía características específicas: altura, peso, idioma, color de ojos, estado de salud. El documento incluye columnas con precios estimados y nombres en clave de quienes hacían las solicitudes. Una red no de tráfico, sino de comercio humano con estructura empresarial. En paralelo, Harfuch ha solicitado protección especial para 6 funcionarios de bajo rango que han decidido colaborar como testigos protegidos. Algunos eran choferes. Otros, administrativos que emitían facturas sin saber qué estaban cubriendo. Pero los más valiosos son los que firmaron sin preguntar, y hoy quieren hablar. Porque, según ellos, ya no pueden dormir. Porque lo que vieron dentro de los tráileres, los albergues de paso y los listados de nombres, no los deja vivir en paz. El cerco comienza a cerrarse. A El Topo lo siguen por múltiples rutas. Se le ha detectado en 3 países distintos en menos de 10 días. Tiene entrenamiento para desaparecer, pero también tiene enemigos que ya lo ven como una amenaza. Porque si él cae y decide hablar, puede llevarse a medio sistema con él. Mientras tanto, la opinión pública está más polarizada que nunca. Un sector de la sociedad exige justicia sin contemplaciones. Otro, influenciado por algunos medios alineados con el poder, intenta suavizar el caso bajo la narrativa de exageraciones, fallas administrativas o errores de interpretación. Pero los videos, las fotos, los testimonios, no se pueden borrar con discursos. A medida que las víctimas rescatadas comienzan lentamente a ser identificadas, las historias individuales empiezan a golpear con fuerza brutal. Un niño de 8 años, sin nombre legal registrado, solo un número tatuado en el tobillo y una ficha médica que lo clasifica como estable para transporte.
Una adolescente de 13, con signos de abuso repetido, que no habla porque fue drogada durante semanas hasta que perdió la noción del lenguaje. Y un pequeño de 5 años, encontrado abrazado a una muñeca rota y con una tarjeta que decía simplemente, lista de entrega, lote 3. Hoy las cámaras ya no están frente a los tráileres. Están frente a ti. Porque ahora lo sabes. Porque ya escuchaste. Porque ya viste. Y eso significa que ya no puedes decir que no sabías. Esto no fue un accidente. Esto fue un sistema. Y si no hacemos nada, va a repetirse. Comparte esta historia. Grita lo que muchos callan. No dejes que este caso se hunda en el olvido como tantos otros. Porque cada minuto que pasa en silencio es otro niño siendo subido a un tráiler. Suscríbete. Comenta. Y no mires a otro lado. Lo que Harfuch destapó, ahora es responsabilidad de todos.